El antiguo Egipto, un imperio de dioses, reyes y arenas doradas, construido sobre el sudor de miles de esclavos, entre ellos el pueblo de Israel, una nación subyugada cuyo grito de angustia resonaba en el desierto. Pero de esa oscuridad emergería un desafío, no una batalla de ejércitos, sino una guerra de voluntades. El faraón, considerado un dios en la tierra, no podía concebir que su poder fuera desafiado. Sin embargo, un hombre, un antiguo príncipe egipcio convertido en pastor, se presentó ante él, Moisés, acompañado por su hermano Aarón. Su mensaje era simple y radical: deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón fue un rotundo desprecio, y en ese instante de rechazo comenzó una secuencia de eventos que sumiría al imperio más poderoso del mundo conocido en un abismo de terror. Lo que la Biblia llama las plagas de Egipto no es solo un mito, es el recuerdo de un drama épico, paso a paso, tal como fue narrado. Prepárense para escuchar cómo ocurrieron realmente las 10 plagas de Egipto. La primera advertencia no fue un rayo, sino un golpe de vara sobre el río Nilo, la arteria vital de Egipto. El texto es claro: todas las aguas de Egipto, en ríos, canales, estanques y depósitos, se convirtieron en sangre. Los peces murieron y un olor pútrido se extendió por la tierra. Los egipcios intentaron beber de pozos recién cavados, pero por 7 días la vida se detuvo. El Nilo, su dios dador de vida, se había transformado en un símbolo de muerte. El faraón observó y los magos egipcios intentaron replicarlo, pero su corazón se mantuvo endurecido. Ante la negativa persistente, la segunda plaga invadió cada rincón. Aarón extendió su mano y el Nilo, una vez más, desató el horror. Millones de ranas abandonaron el agua y cubrieron cada palmo de la tierra. Entraron en las casas, las cámaras de dormir, las camas, los hornos, las vasijas. Egipto, un imperio de orden y pulcritud, se convirtió en un caos reptante. El faraón llamó a Moisés, suplicó que cesara y prometió la libertad. Pero cuando las ranas murieron, dejando la tierra apestando a cuerpos en descomposición, el faraón rompió su promesa. Las siguientes 2 plagas se encadenaron en una escalada de molestia y enfermedad. Primero, el polvo de la tierra se transformó en piojos o jejenes, cubriendo a hombres y bestias. Esta plaga fue tan minúscula y omnipresente que, por primera vez, los mismos magos egipcios se rindieron, incapaces de replicarla. Declararon: este es el dedo de Dios. Pero el faraón se mantuvo firme. La cuarta plaga trajo un enjambre de moscas grandes o tábanos que llenaron las casas y devastaron la tierra. Aquí, el relato bíblico introduce un detalle escalofriante. Gosén, la región donde vivían los israelitas, quedó exenta. Una línea se había trazado en la arena. Las primeras plagas solo habían sido advertencias. La quinta tocó el corazón económico de Egipto. Se anunció una peste gravísima que caería sobre el ganado en el campo: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. La Biblia subraya la precisión del juicio. Todo el ganado de los egipcios murió, pero no se perdió ni una sola cabeza del ganado de los israelitas. La prueba del poder estaba clara: la destrucción era selectiva y total. El faraón hizo la comprobación y aún así su corazón se endureció. El castigo pasó de los animales a los hombres. Moisés tomó ceniza de un horno y la esparció hacia el cielo. El polvo invisible cayó sobre Egipto, causando sarpullido con úlceras sulfurantes en hombres y bestias. El dolor era tan intenso que incluso los magos, los consejeros más cercanos al faraón, no pudieron presentarse ante Moisés. Este era un golpe directo a la salud, a la dignidad y al culto egipcio, que dependía de la pureza ritual. Aún con el sufrimiento en su propia piel, el faraón no escuchó. La séptima plaga fue una catástrofe meteorológica de proporciones bíblicas. Una lluvia de granizo mezclada con fuego que ascendía en el aire cayó sobre la tierra. El texto lo describe como el peor granizo que había caído en Egipto desde que era una nación. Destruyó todo, mató a todo hombre y animal que se encontraba a la intemperie y partió cada árbol y cada planta. Solo la tierra de Gosén se salvó del desastre. Por primera vez, el faraón se sintió verdaderamente doblegado. Llamó a Moisés y a Aarón, confesando: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Suplicó que cesara la destrucción y prometió dejar ir al pueblo. Pero tan pronto como la tormenta se detuvo y el trueno cayó, el faraón endureció su corazón de nuevo.
La devastación del granizo dejó al descubierto las cosechas que no habían sido destruidas, y entonces llegó la octava ola. Un viento oriental trajo una nube de langostas como nunca antes se había visto, ni se vería después. Cubrieron la faz de toda la tierra, oscureciéndola y devorando absolutamente todo lo que el granizo había dejado. No quedó nada verde en árbol ni en planta del campo. La fuente del alimento para el próximo año fue aniquilada. El faraón, acorralado por el hambre inminente, llamó apresuradamente a Moisés, suplicando el perdón. La plaga cesó, pero el patrón se repitió, con una obstinación fría y fatalista, y Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. La novena plaga fue un golpe psicológico que paralizó al imperio. Moisés extendió su mano al cielo y una oscuridad tan densa cayó sobre todo Egipto que el texto bíblico dice que podía palparse. Por 3 días enteros nadie pudo ver a nadie y nadie se movió de su lugar. Una inmovilización total, un terror ciego. Pero en las casas de los israelitas, en Gosén, había luz. El faraón cedió parcialmente, permitiendo que el pueblo fuera, pero reteniendo el ganado. Moisés se negó. En una confrontación final, el faraón advirtió a Moisés: «Sal de mi presencia, ten cuidado, no vuelvas a ver mi rostro. El día que veas mi rostro morirás». La respuesta de Moisés selló el destino de Egipto. «Bien has dicho, no veré más tu rostro». La tensión se había roto. El drama había alcanzado su punto de no retorno. Moisés anunció la última y más devastadora plaga. A la medianoche moriría todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito de la sierva detrás del molino y el primogénito de las bestias. La instrucción a los israelitas fue precisa y urgente. Debían sacrificar un cordero y rociar su sangre en los 2 postes y en el dintel de la puerta de sus casas. Y entonces llegó la noche. A la medianoche se levantó un gran clamor en Egipto, como nunca lo hubo ni lo habrá. La muerte había pasado por la tierra y no había casa egipcia donde no hubiera un muerto. Incluso el faraón se levantó en la noche. El texto no necesita adornos para describir el horror. El faraón y todos sus siervos llamaron a Moisés y Aarón en la noche y les dijeron: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, y servid a Jehová como habéis dicho». Esa misma noche no hubo tiempo para preparar la comida. El pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, con la masa de pan sin levadura en sus hombros, con el oro y la plata que los propios egipcios les habían dado, urgiéndolos a irse. Así concluye la narración bíblica del Éxodo. Las 10 plagas no fueron solo 10 desastres aislados, fueron 10 actos encadenados con una progresión dramática, una lucha de poder narrada meticulosamente por sus autores, un relato que demuestra la tenacidad del faraón y la devastación total de un imperio. 10 actos de juicio que, en la historia bíblica, estaban dirigidos a demostrar la soberanía de su Dios por encima de los dioses de Egipto, desde Api, el dios del Nilo, hasta Ra, el dios del sol, vencido por la oscuridad, y el propio faraón, considerado un dios en la tierra, humillado ante su pueblo esclavizado. ¿Fueron fenómenos naturales? ¿Una cadena de desastres ecológicos? El texto bíblico no lo discute, lo narra como una secuencia de mandatos divinos cumplidos por un hombre que creyó en un propósito mayor. El relato de las 10 plagas es, en esencia, la historia del colapso de un imperio y el nacimiento de una nación. Una crónica de intriga, suspenso y juicio, una advertencia milenaria. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucedió realmente en esa noche de terror? Déjanos tu opinión. No olvides darle me gusta y suscribirte para más historias bíblicas.